el convite. La verdad que me siento como Rodrigo Mora en el minuto 42 del partido Boca y River. O sea, el arco se me achica, la tribuna se me agranda. Y me parece que la alegoría tiene que ver también con dónde está el campo. La sensación que queda es como el primer tiempo, lleno de agua, no sabemos cómo sigue, no sabemos a dónde va. Las reglas de juego se mueven cada ratito y hay demasiadas interpretaciones a las reglas. Entonces, partiendo desde ahí, yo lo que quería, agradeciéndole de nuevo la gentileza por escucharme, compartir con ustedes dudas, idas y vueltas respecto a cómo sigue esto. Yo arrancaría por una primera historia de decir, me queda la sensación de, a ver, ¿qué pasó? Lo primero, para saber dónde estamos parados. Y la verdad que arrancamos con una idea de una producción que había estado quieta durante varios años y a partir de algún momento de la década del 90 pegó un salto. Se tomó un respiro por allá por el año 98-99, donde llegamos absolutamente endeudados y con casi la mitad de la superficie cultivada hipotecada, para recordar. Digo porque la pregunta de fondo sobre la que quiero reflexionar es cómo creen ustedes que va a ser esto de acá para los próximos 15 años, no como los 15 que pasaron. Y si hay varios de acá que pasan los 40, recordarán la crisis del 95, 96. Y hoy da la sensación de que estamos en un periodo o en una situación parecida, con lo cual una visión de largo plazo ayuda a poner lo que yo llamaría la cancha donde se juega el clásico. Lo que vimos allí es que desde el 96 en adelante cambió la historia por el maridaje entre la siembra directa y los transgénicos por un lado y la agricultura por contrato por el otro, y eso nos llevó a pegar un salto espectacular en producción. Luego vino el desahogo del 2001-2002 con la limpieza de las deudas y otro tipo de cosas, los nuevos precios relativos y con una soja que valía $260. Arrancamos y pusimos la tercera, pisamos el acelerador y pasamos de 40 millones de toneladas a cercano a los 96, 97, 98, por allá por el año 2008, 2009 o 2007, 2008. Año mejor, año peor, a partir de allí nos empantanamos. Claro, desde el punto de vista de negocio, en términos de moneda, lo que nos salvó fueron los precios internacionales. Desde el punto de vista de tonelaje, nos hemos quedado un tanto complicados. O sea, lo que uno ve en los últimos 6 o 7 años, que más allá de un problema climático, lo que tenemos es un problema de cierto amesetamiento de la producción. ¿Cómo hacer negocios con una producción amesetada es el gran drama? ¿Qué es lo que nos convoca para pensar a futuro y cuál es el modelo de negocio? Y entonces allí yo lo que empiezo a ver es que el sector parece que empezó a remar en dulce de leche. O sea, conflicto más, conflicto menos, sube para acá, va para allá, pero no lo hacemos un poco de contabilidad creativa con los números, dicen que pasamos los 100, poquito de contabilidad creativa, pero lo que está claro es que hacemos cambio de adentro en el mix de producción, con algunas producciones retrasadas, como el caso de trigo, pero de ahí nos zafamos. O sea que en definitiva estamos remando en el mar de dulce leche para ver cómo recreamos el negocio. Y entonces uno se pregunta, ¿y el productor qué? ¿Qué le pasó en el marco de esos grandes números? A mí me parece que el productor tenía una historia de un modelo básico de producción que era alquileres por acá, insumo por allá, servicio agropecuario por allá, estos que van por la ruta, que es difícil pasarlo, con costos de estructura variable, y se armó una lógica de producción sumamente interesante, en principio en la segunda mitad de los 90, reforzada después del episodio de salida de la convertibilidad, donde armamos esta historia de la agricultura por contrato, siempre dependiendo de que la demanda crezca y que Dios sea relativamente benéfico con el argentino, o sea que la sucursal que tenemos en Roma se dedique en parte al campo y no tanto a San Lorenzo, entre otras cosas. Pero este modelo de negocio resultó ser sumamente exitoso con
3 o 4 claves: el acceso a la tierra, el acceso a la información. Todos los pibes que tienen menos de 40, que desde el 2002, 2003 en adelante empezaron a hacer negocio a una velocidad fenomenal con esto, lo conocen muchísimo mejor que yo y han hecho una buena cantidad de recursos, lo cual me parece espectacular que lo hayan hecho, porque entre chiste y chiste pasamos de emplear 20 millones de hectáreas a 33, con todos los problemas de sustentabilidad que eso aplica. Entre paréntesis, me parece que para reflexionar a futuro es muy difícil que volvamos a sumar 10 millones más de hectáreas. Es altamente probable que el número esté mucho más abajo, con lo cual esta lógica de expansión por territorialidad estamos un poco complicados. Digo, esta historia de controlar el paquete técnico, afinarlo bien, etcétera, etcétera, claro, pero es un sistema abierto, todo el mundo te copia la agricultura por contrato y rápidamente la empresa de producción agropecuaria se encontró con que cada vez que iba a mejorar, a puntear cómo era el alquiler de la próxima campaña, se encontraba con que había más productores, más hectáreas, más toneladas, pero desde algún momento del 2007 en adelante empezamos a ver que los aumentos de los alquileres y algunos insumos iba por encima de la productividad del negocio. Y entonces nos empezamos a poner un poquito incómodos, pero vino esta historia de los biocombustibles de 2006-2007, tiró el precio hacia arriba y la soja, pum, para arriba, más allá del episodio de la 125, se estabilizó en los $500. Lo cual hizo que lo que habíamos perdido en productividad lo ganamos por valor. Y las cantidades comenzaron a estancarse, con lo cual la rentabilidad de los últimos 5 o 6 años empezó a depender pura y exclusivamente del precio. O sea, lo que era un negocio de cantidad y expansión, con alquileres más o menos baratos, pasó a ser alquileres e insumos, particularmente algunos de oferta concentrada, digámoslo también abiertamente. Y además, a medida que se va para el norte la cosa, el ambiente es mucho más complicado, con lo cual nos volvemos ahí a empezar a remar el dulce de leche desde el punto de vista de la empresa. Este es el modelo básico sobre el cual se sustenta la agricultura y la pregunta siguiente es, ¿y cómo seguimos ahora? ¿Quieren la respuesta? Lo siento, se equivocaron de congreso. De expositor, yo no la tengo. Lo que puedo contarle es cómo la veo. Entonces, a mí me parece que en el cómo sigue, hay 2 tipos de cuestiones a plantear. Una es qué hacer, o sea, dedicarse a qué. Obvio, a cuestiones del agro, pero ¿hacer qué? Y la otra es cómo hacerlo. Entonces esta filmina es sobre el qué hacer. Digo, una posibilidad es que ese qué hacer ahora tiene variantes. ¿Por qué? Porque el suelo evoluciona y algunas zonas son endebles. Y varios de los que están acá ya han escuchado varias cosas al respecto, sobre lo cual no voy a abundar. Segundo, aparecieron las malezas resistentes. O sea, esto es como Bilardo cuando hace el pizarrón y le decía, vos tenés que mover de acá para allá, vos de acá para allá, y uno levantaba y dice, ¿el otro también mueve? Porque el otro también se mueve. Digo, la naturaleza aprende, con lo cual ahora hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Una posibilidad es más valor agregado afinando el modelo de agricultura por contrato. Es decir, hacer bien los deberes. Pero no cambiar demasiado, y lo que todo el mundo está buscando, ¿cuál es el tamaño óptimo? Porque se da cuenta que salir a alquilar a lo loco y expandirse a cualquier lugar empieza a tener después costo de transacción, o sea, costo de movilidad, coordinación, etcétera, etcétera, que te sacan la rentabilidad que sabes o que lográs en el potrero. Entonces ahí hay un camino que es afinar el lápiz, pero déjeme decirle que eso, más allá de que pueda sumar productividad, no duplica en 5 años. Eso es palo, 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 y encima por ahí el clima no aguanta, etcétera, etcétera, con lo cual es un camino exactamente igual que como sigo cualquier producción industrial que pega un salto. Después se toma unos 10 años para afinar bien el modelo. Y me parece que estamos en el momento de afinar el modelo. La segunda es, ¿sabés qué? Yo voy de granos y ya no puedo expandir más granos. Y si lo llevo al puerto me cuesta caro. Y si lo muelo adentro, y entonces aparecen unas 450 experiencias agropecuarias que se han vuelto industriales, muelen el grano y después lo convierten en alimento balanceado y de ahí pasan a feedlot, a cerdo, a pollo, a lácteos, etcétera. Claro, el tipo vos le preguntás cómo te va, te dice, fantástico me va.
Antes tenía 5 lotes de maíz, ahora tengo 5 lotes de maíz, una extrusora, mi capital creció como loco, laburo 14 horas por día, duermo 3 y encima mal porque tengo un problema de gestión fenomenal. O sea, lo que era una producción sencilla, me la han vuelto compleja. A él le encanta porque le dicen que es industrial o agroindustrial, pero tiene un problema de gestión y de aprendizaje sumamente importante y algunos problemas financieros de descalces a la orden del día. La otra es, esperemos, el salto tecnológico 2. Pero cuidado con el salto tecnológico 2, que bienvenido sea, hemos visto mucho acá, pero eso tiene que ver con que las condiciones de acceso a las tecnologías en el nuevo paquete van a ser totalmente distintas. Es decir, ahora vienen consorciados, las semillas y los paquetes de semillas apiladas vienen consorciados con otro tipo de herbicidas también apilados y además con una financiación atrás y una serie de cosas, con lo cual el proceso de difusión es altamente probable que sea mucho menos dinámico que el que supimos conseguir entre el 96 y el 2001, donde había cierta liberalidad y cierta facilidad de acceso. Y la otra es empezar a pensar en agricultura por ambiente. Cualquiera de estas tienen elementos comunes. Mucha ciencia, mucha tecnología, más horas de escritorio y menos horas de campo. Y seguimos jugando en red. Pero ahora todos los jugadores aprendieron. Porque como sube Chicago, todos los proveedores de insumos, los dueños de los campos, los transportistas y cuanto señor tenga algo que ver con el agro, hasta el que te vende la Coca-Cola, mira el precio de Chicago y ajusta con el precio de Chicago, no con su estructura de costo. Bueno, eso le está comiendo lo que llamaríamos la rentabilidad al tipo que rema o al tipo que pedalea en la bicicleta, que es la empresa de producción agropecuaria. Entonces, la empresa de producción agropecuaria ve que su margen empieza a bajar, que todo el mundo hace el negocio y dice, flaco, a mí los números no me dan. Y yo tengo que replantearme el negocio. Me parece que estamos ahí entre el primer y segundo tiempo, viendo cómo le hacemos la estrategia del segundo tiempo. Obvio, no hay ninguna estrategia común. Todas estas pueden convivir y nadie se va a especial. Digamos, no estoy pensando que el agro va en una o en otra dirección. Vamos a tener casos de afinamiento, otros que hacen salto al paquete tecnológico 2 o la revolución de las Pampa 2, y otros que van más hacia valor agregado. Pero hay algo en común. Necesitamos empresas que aprendan. O sea, no solo se están replanteando qué hacer, sino cómo hacerlo. En el cómo hacerlo, esto es muy complicado. Vamos a hacer una cosa más fácil. SIAM la tienen, SIAM de Itela, ¿sí? Sistema Integral de Amasadora Mecánica. Cuando arranca con un producto muy sencillito. Después suma otro producto, estaba feliz con tener 2 productos, que eran las bombas de los viejos surtidores que tenían la bocha arriba. Después arma otro producto que es más complicado. Por supuesto, el tipo va creciendo, pero cada vez tiene un problema mayor. A la gente de campo, que empezó con un lote, con agricultura por contrato, en un modelo sencillo, se le empezó a complejizar la cosa. Y para eso, déjenme compartir con ustedes este esquema de moviendo el tablero, cómo hacerlo, del productor a la empresa de producción agropecuaria. No porque sea la verdad revelada, simplemente es una caja de herramientas para ir pensando cuando uno vuelve a casa con la camioneta. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué es en el fondo una empresa? Y esto tiene mucho que ver con la historia de Ditela. Una empresa son 4 constelaciones: producción, gestión, tecnología y juridicidad y organización. Si usted está en un modelo muy sencillo de producción, y casi seguro que la gestión la maneja con el cuaderno. Y si está un poco más sofisticado con el Excel. Y no va más allá. Y en términos de tecnología, a ojo, con un poquito de precisión y escuchando a los ingenieros que le venden algún insumo, más o menos zafan. Del lado de la juridicidad es clavada una sociedad familiar de hecho. Y si me apuran mucho, monotributista, pero eso no se graba, ¿no? Muy bien. Seguimos. A los 3 días, igual que a Ditela, se le ocurre poner otro producto. Este decide alquilar o entró en otro negocio más complicado, pone más lote, pone más tipo de cultivo, o entra en ganadería o entra en lácteos. Llegado ese caso, él ya tiene un problema de coordinación de producción, porque tiene gente en agro, gente en otro lado, y ya no le alcanza con la idea de yo conozco todo. Ya tiene problema ahí y empieza a tener problema de gestión, porque necesita llevar un Excel
en paralelo, porque si no, no le alcanza con ir a lo del contador los sábados a la mañana al pueblo, o tener mediodía a la chica en algún momento. Y del otro lado, la tecnología se le empieza a escapar porque se la domina otro. Y te dice, finalmente laburo 12 horas, con lo cual estoy cada vez más al horno. Sí, pero tengo una empresa cada vez más grande. Sí, pero con menos flujo. Con lo cual vas a caer al sistema financiero. Y cuando caes al sistema financiero te dicen, che, ¿la carpeta qué es? ¿SH, SRL o SA? El hijo que tiene 28, 30 años dice, papá, vamos a chocar. Yo quiero tener participación. Y entonces le abre en este cuadro cuadrante el otro problema que es dónde usted se quiere ubicar en cada una de las cuatro en el proceso de aprendizaje. En esto que es, yo no solo voy a mover en el qué hacer acerca de, en el futuro, yo me puedo quedar más en agro o me puedo sumar valor agregado o me sumo a una nueva corriente, sino en el cómo debo hacerlo, necesito el aprendizaje de cual nos hablaba uno de los chicos que habló previamente, el de la garrocha. Es decir, puedo tener la tecnología, pero necesito hacer un aprendizaje equilibrado. Y ahí está el arte de menos horas quizás en el campo, más horas quizás en el escritorio, menos horas quizás renegando con los fierros y más horas pensando un poquito y leyendo. En ese sentido, el arte implica, o la respuesta a la pregunta de cuáles son los modelos es, miren, modelos hay tanto como empresas, y cada uno se le acomoda, y tiene el total derecho a acomodárselo porque es suya y se lo ganó. Pero esto es una caja de herramientas que eventualmente le puede permitir equilibrar a futuro esta línea de crecimiento. No solo es tecnología dura, es tecnología de gestión y es tecnología de juridicidad y organización. Me quedan 2 segundos para decirles solamente 2 palabras. Un concepto y 2 palabras. El concepto. Pensemos cómo van a ser los próximos 15 años y cómo va a ser el Congreso del año 2030. Porque estamos en un break-even point, en un cruce de camino parecido al que estábamos en los 90. Y lo que hoy vemos es fruto de aquella decisión. Con lo cual, invito a ponernos las pilas para pensar esos próximos 15 años. Me quedan 2 segundos, digo 2 palabras más. Muchas gracias.